Buenas hermanos, buenas tardes. Aquí estamos hoy. El pastor Héctor está en unas merecidas vacaciones y vamos a compartir el estudio esta noche con ustedes. Como ustedes saben, el pastor Héctor habló en la semana anterior de Romanos, capítulo 10, verso 1 al 3. Y hoy nosotros vamos a ver a Romanos, capítulo 10, versos 4 al 10, que dice así. La mayoría de las lecturas que vamos a tener las vamos a estar haciendo en la Reina Valera del 60. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La mejor manera de introducir esta parte que nosotros vamos a estudiar, que habla sobre la justicia y la justificación de Dios, es recordar lo que nosotros leemos en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, que queremos leer también antes de entrar en materia en el estudio. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense que el Señor dice a uno, la Biblia dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y como estamos hablando de la justicia, de esa justicia que viene por el Señor, entonces esta parábola es muy oportuna. Entonces dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando los fariseos hablaban sobre la justicia, pues ellos tenían bien en cuenta todos los mandamientos que el Señor les había dado. Y eran tan legalistas que inclusive si sembraban una matita de tomate en el patio y esa le daba 10 tomates, había uno que había que llevar al templo, lo cual era para ellos un orgullo decir, bueno, yo le doy, como él decía aquí, el diezmo. Entonces la justificación, cuando nosotros nos presentamos delante de lo que es la santidad de Dios, entonces no tenemos manera de vernos nosotros como justos. Y por esto es que aunque nosotros, como veíamos en los versículos 1 al 3 del capítulo 10 de Romanos, cuando el pastor Héctor la semana pasada nos hablaba sobre ese deseo que tenía el apóstol Pablo, esa empatía tan grande, profundo deseo de manifiesto de su corazón de que se salvasen los judíos a través del evangelio de Jesucristo. Era un gran anhelo que tenía él, un inmenso deseo expresado, que él es como nosotros también podríamos en un momento determinado sentir, o como sentimos nosotros cuando estamos orando por aquellos que están perdidos, por familiares que conocemos que están perdidos, por nuestros hijos, padres, hermanos y amigos que conocemos que están perdidos. Tenemos que tener este deseo, como decía el pastor Héctor, de que estas personas lleguen a conocer verdaderamente lo que es el evangelio de Cristo. Pero los fariseos estaban concentrados en la ley y ellos tenían una razón de por qué cumplir la ley. Porque la misma Biblia le había dicho, la misma ley le había dicho la importancia de esa ley en ese tiempo. Y por eso ellos eran tan estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley. Dice el verso 4 que el fin de la ley es Cristo. Y los fariseos defendían la ley a rajatabla como si ella fuera en sí mismo Dios.
Por lo tanto, el cumplimiento estricto a su letra les daba la sensación del deber cumplido. Y por esto Pablo aclara que el fin de la ley es Cristo. El fin. Esa palabra que se utiliza ahí en el original es telos, que pudiera traducirse como el cumplimiento o terminación. Pero la mejor traducción sugiere que se refiere a que la ley caduca para justicia y que solo Cristo puede, a partir de ese momento, justificar. Y ese comentario lo vemos nosotros, por ejemplo, con un conocido comentarista como es Matthew Henry. Muchos de ustedes habrán oído hablar de él, que él dice que el final de la ley y no el objetivo de la ley, al que la ley tendía, es algo tan claro que el propio Murray, otro comentarista, lo admite como la única interpretación correcta del versículo. Es decir, que si nosotros tenemos a Jesucristo que nos justifica por la fe, ya nosotros no podemos estar viviendo por la ley. Y esa fue una lucha que tuvo el apóstol Pablo para explicar constantemente eso casi en todas las cartas en el Nuevo Testamento. Porque había un trasfondo, que no es un trasfondo que necesariamente tenemos nosotros en el día de hoy, pero había un trasfondo entonces con los judíos y con la ley. Solo Cristo es suficiente. No podemos admitir ningún condicional ni nada adicional, sino solamente Cristo. El Señor mismo, hablando de este tema, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay otro camino. Nosotros no podemos poner tampoco a Cristo más algo, a Cristo más las tradiciones, a Cristo más un día de la semana, a Cristo más las obras, porque Cristo para salvación es suficiente. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en esto los cristianos debemos ser radicales. No podemos suavizar y diluir el mensaje para parecer que somos incluyentes y aceptables. Sin la exclusividad de Cristo, esto, hermano, es sumamente importante. Sin la exclusividad de Cristo no hay evangelio. Y este evangelio tiene que ser predicado de una manera completa, como vamos a ver un poquito más adelante, sobre la forma de exponerlo también. Por lo tanto, yo tengo que estar claro que en eso, como cristiano, yo tengo que ser radical. Yo no puedo aceptar que hay otras cosas que hay que hacer para salvarse, además de Cristo, porque eso minimizaría la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es que no hay nadie que pudiera sacrificarse en una cruz que no fuera el Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, y no por obras, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta justificación de la que habla, y este primer verso que habla sobre esta verdad, que el fin de la ley es Cristo, es sumamente algo capital para nosotros los cristianos, sabiendo que nosotros somos justificados por Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos inclusive de la ley, como pasaba con los judíos, cuando nosotros nos volvemos con mucho conocimiento, o pensamos que tenemos mucho conocimiento, y ese conocimiento nos envanece, nos lleva a nosotros a pensar que ese conocimiento en sí mismo es Dios. Y este era un error que cometieron muchos los judíos, y se enorgullecían del conocimiento y de la ley. Y querían honrar esa ley, que era como decía en el Antiguo Testamento también sobre la ley misma. Entonces nosotros cuando llegamos a Jesucristo, las cosas cambian. Y como decía el comentarista Matthew Henry ahorita, es que la ley caduca. La ley caduca. Yo no puedo estar viviendo por ley cuando ya yo he sido apto y aceptado por el Señor por medio de la fe y por medio del Evangelio.
Otra cosa que es importante tomar en cuenta en el versículo 5 es que el evangelio es superior a la ley. Esto no lo entendían los judíos, porque no entendían tampoco el evangelio. Y lo que ellos sí tenían de mucho tiempo atrás era la ley. ¿Qué tan difícil sería para un judío entender este asunto? Cuando nosotros leemos en Levítico 18:5 que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis enseñanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El Señor le hablaba de guardar esos estatutos, sus estatutos. Y ellos no supieron entender que ese evangelio era el cumplimiento precisamente de todo lo que ocurrió hasta ese momento y que guardar los estatutos de Dios requería también entender que esa ley había caducado para justificación. Entonces, hablando de que la ley es superior a Cristo, que la ley que Jesucristo es superior a la ley y que el evangelio es superior a la ley, nosotros vemos que muchas veces la manera de cómo nosotros explicamos el evangelio, hablamos de una forma incompleta acerca del evangelio. Una persona a usted le pregunta sobre el evangelio y le puede decir, bueno, el evangelio es que Jesús vino para darle prosperidad a los pobres, para consolar a los caídos. El evangelio es que si tú te arrepientes hoy, todos tus problemas van a acabar. Cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos incluir en el evangelio? Esto es importante precisamente porque estamos hablando de esa superioridad del evangelio sobre la ley. Y no se trata de hacer cosas. De lo que habla Dios no es de que tengamos que hacer muchas cosas para llegar a alcanzar la salvación. El evangelio, como nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de ¿Qué es el evangelio? De Greg Gilbert, que es un libro el Ministerio 9 Marcas. Creo que es un buen libro para volver a entender la base del evangelio. Nosotros nos sorprenderíamos de ver lo que la gente piensa del evangelio en el día de hoy. Aunque es un asunto tan elemental, diríamos nosotros, es el ABC de lo que es un cristiano. Sin embargo, la gente está muy confusa sobre el evangelio. Y por eso tenemos tantas doctrinas por ahí caminando sobre el evangelio. Y dicen que es la manera de ellos exponer el evangelio, pero el evangelio es uno solo. Entonces, el evangelio tiene que ser, cuando usted lo exponga, expuesto de una manera completa. ¿Por qué es tan importante que usted le ponga de una manera completa? Porque si no lo hace así, entonces las personas van a pensar que lo que usted le dijo limitadamente del evangelio, lo cual puede ser una verdad del evangelio, pero lo que usted le dijo es algo que representa la totalidad del evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio, y esto es algo que deberíamos tomar en cuenta cada vez que le hablamos a alguien del evangelio, tenemos que hablar de por lo menos de cinco elementos que me van a mí a permitir exponer de manera completa el evangelio. Primero, nosotros tenemos un Dios creador. Y eso lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que existe. Existe alguien que creó y que es el dueño de todo lo que existe. Y por eso el reconocer a ese Dios luego me va a ayudar a entender por qué yo tengo que darle cuenta a ese Dios. La segunda cosa es que el hombre es pecador. Y eso lo vemos nosotros en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, que habla de que la paga del pecado es muerte. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces yo tengo que llevar a la persona a que entienda que a ese Dios creador el hombre le falló y el hombre fue rebelde y el hombre es rebelde y cada uno de nosotros hemos sido rebeldes ante Dios. En tercer lugar tenemos que Jesucristo es el Salvador. Esa es la provisión que Dios le dio al mundo para la salvación, para reconciliarse con Él. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo vino precisamente para pagar el precio de nuestra culpa y de nuestros pecados y a través de su sangre nosotros podemos ser salvos. En cuarto lugar, hay una respuesta del hombre y esa respuesta tiene que ser fe y arrepentimiento de parte del hombre. Esa salvación que le ha ofrecido Dios
por gracia, que no le cuesta nada al hombre, pero que sí le costó mucho a Dios, es por gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8 y 9. Y luego nosotros debemos hablar de lo que es el reino. La cosa no termina aquí. La vida no termina con mi muerte. Hay un paso más allá que realmente, que es lo que va a ocurrir luego. Puede ser que yo esté en el piso 6 y en el octavo escalón, como decía Carmen, pero nosotros, no importa cuántos pisos y escalones lleguen, cuando nos toque estar de aquel lado, sabemos que vamos a vivir en un lugar mejor. Vamos a estar con el Señor, en la presencia del Señor. Y el Señor nos hablaba de eso, que antes bien en Juan 14:2, 1 Corintios 2:9, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordarlo continuamente, especialmente en estos momentos de ansiedad. ¿Quién no ha tenido ansiedad, luchas, preocupaciones, cargas por la situación que nosotros tenemos en el día de hoy? Y si nosotros pensáramos que esto es todo lo que va a haber y que lo que pase por esta tierra es todo lo que hay, entonces yo tendría razones para estar preocupado y para estar cargado. Pero cuando nosotros sabemos que de aquel lado, aun si nos tocara a nosotros partir, vamos a ver aquello para lo que el Señor fue a prepararnos a nosotros, cosa que oído nunca oyó, ni ojo nunca vio, y que no han venido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. Eso sí, para los que les aman. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, debemos mencionar estos 5 elementos. Yo no puedo hablar del Evangelio mencionando uno solo de ellos y decir que, bueno, Dios es creador y Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Yo tengo que hablar del Evangelio de una manera completa, como la Biblia habla del Evangelio. En el versículo 6 nosotros vemos que la fe trae justicia. Y fíjense que una de las cosas que nosotros podemos ver dentro de este subtítulo es cómo el apóstol Pablo aquí está citando más bien a Deuteronomio 30, 12 al 14, que dice: no está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está en el otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga o nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca, dice en Deuteronomio 30:14, muy cerca, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Entonces nosotros no tenemos una excusa. Hemos tenido esta palabra que Dios nos está trayendo, que Dios nos ha dejado, que Dios nos está ministrando continuamente. En el caso de los judíos, ellos se conformaban con una apariencia externa. Esa apariencia externa y religiosa, y ellos cuidaban mucho eso, esa apariencia era impecable, y por eso pues también le decían a aquella gente que no se veían tan santos como ellos, pues lo menospreciaban también. Lo que Dios quería lo que Dios ve es el corazón. Dios, esas apariencias son las caretas que utilizamos los hombres para hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas de nosotros, lo que la gente quiere ver. Pero fíjense cómo ocurrió en 1 Samuel 16:7, en el caso de Samuel, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces yo puedo ser religioso y puedo parecer muy religioso y mi corazón estar muy mal en cuanto a mi relación con Dios. Nosotros tenemos que mirar cuando nosotros estamos juzgando a los demás, darnos cuenta de eso.
esta apariencia que yo dejo ver hacia afuera, lo que la gente llama la personalidad, que dejamos ver hacia afuera para que los demás puedan conocernos, debe venir de lo que tenemos adentro. Y no deben ser cosas que nosotros aparentamos. Y si nos ponemos a vivir así, pues estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar mirando nuestro corazón, aunque la gente mire cosas de afuera. Y dice la palabra que todo se va a descubrir también. Entonces yo tengo que cosechar, sembrar y cosechar esa relación íntima con Dios, para que de esa relación íntima con Dios salga hacia afuera lo que es realmente algo bueno, conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué miras tú cuando descubres una oportunidad para compartir el Evangelio? Piensa, a veces nosotros estamos al lado de una persona con la que queremos compartir el Evangelio, lo vemos demasiado distinguido, respetuoso, una persona demasiada de alta alcurnia, o a veces vemos una persona que la consideramos poca cosa frente a nosotros. Tanto una persona que aparenta ser muy buena como una que aparenta ser que está en muy malas condiciones, las dos tienen un corazón. ¿Cómo miramos nosotros? Cuando usted ve a una persona, mire la oportunidad que Dios le está poniendo enfrente para usted compartir ese evangelio. Y piense en esa alma, no en lo que usted está viendo por afuera. No se deje intimidar ni positiva ni negativamente por lo que usted ve por afuera. Hay que llevar ese evangelio a todas las almas que están perdidas. La lista de las cosas que tenían la ley para salvarse era interminable. Habían 613 mandamientos con todos sus detalles que fueron dados a través de Moisés. Pero con la llegada de Jesucristo se volvió algo muy sencillo. La boca y el corazón. Todo se resume en temer a Dios, como nos dijo el Señor Jesucristo en uno de los evangelios, y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo. Todo está en el corazón, y en ese corazón donde Dios obra fe para que nosotros podamos conocerlo. Le costaba a ellos, y a muchas veces nos cuesta también a nosotros, creer que ya no hay que hacer grandes sacrificios para llegar a Dios. A veces uno le presenta el evangelio a una persona y usted le dice solamente tiene que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Después de explicarle el evangelio. Y la persona muchas veces nos dice, pero tiene que haber otra cosa. Es solamente eso. Una persona que se sienta culpable delante de Dios, como ocurre muchas veces, solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo, como dice Hechos 16:31. Entonces, eso se ha simplificado, pero se ha simplificado porque se ha ido hacia una relación con Dios mucho más que a unas reglas que yo tengo que cumplir para llegar a tener una relación con Dios. La cuarta cosa que tenemos que hablar es de confesar con la boca y creer en la resurrección de Jesucristo. Eso está en los versículos 9 y 10. El Señor Jesús le ha dado una gran importancia a lo que es la confesión, ya que nos dice también en Mateo 10:32-33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces la confesión es sumamente importante. Yo tengo que confesar. También cuando nosotros estamos al lado de una persona que vemos que le podemos predicar el evangelio y no lo hacemos, muchas veces por temor, tenemos también que acordarnos de esto que nos dice el Señor aquí. Tenemos que confesarlo. Delante de los hombres tenemos que confesar a Jesucristo para que Él también nos defienda delante del Padre. Entonces, hay una gran importancia en lo que es la confesión. Y confesar con la boca, en el original, eso es curious usus. Jesús es el Señor. Ahora nosotros podemos decir, no sabemos por cuánto tiempo, pero todavía aquí se puede decir sin ningún problema, Jesús es el Señor. Cuando en los primeros 300 años de esta era,
donde había mucha persecución de los cristianos, el decir esta confesión podía representar la muerte. Nos recuerda Matthew Henry en su comentario de Romanos, que esta confesión era especialmente ofensiva en aquellos tiempos, debido especialmente, por ejemplo, a que era una ofensa para el César, porque quien era el Señor era el César. Entonces, cuando los cristianos confesaban a Jesús como Señor, había un celo de parte de la autoridad que decía el César que tenía. Se esperaba que fuera Curios Caesar, que eso es César es Señor. Pero cuando se confesaba a Jesús como Señor, Curios Jesús, entonces esas personas tenían el riesgo de perder la vida. Muchos perdieron la vida confesando a Jesús como Señor. Y cuando yo recuerdo esto, me pregunto, y me pone a pensar a mí, y quisiera que pensara usted también, ¿hasta dónde está dispuesto usted a rendir su vida para confesar a Jesús como Señor? Si esto representaba la muerte para aquellos, pero en el día de hoy no representa la muerte, pero a veces nos avergonzamos de compartir el Evangelio en una oportunidad que tenemos con unos amigos, en nuestras casas, o nos da vergüenza. ¿Cómo nosotros, cómo esta gente, estos hermanos del primer siglo y segundo siglo, arriesgaron su vida y fueron inclusive martirizados por confesar a Jesús como Señor, y nosotros tomamos esa confesión de manera tan ligera? En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvará a ti mismo y a los que te escuchen. Es importante resaltar aquí que el elemento primordial para el hombre alcanzar la salvación es la fe. Y entonces viene la confesión con la boca. En otras palabras, creer que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos. Hay se hizo un estudio entre los que estuvieron incluidos muchos cristianos, iglesias, y se hizo entre las iglesias en los Estados Unidos sobre la creencia que tenían los cristianos sobre la resurrección. Y sorprendentemente había más de un 35% de personas que estaban en las iglesias que no creían en la resurrección de Jesucristo. Pero si nosotros no tenemos resurrección, no tenemos evangelio. Entonces, es muy importante que la persona entienda que tiene que creer en Jesús como Señor y que tiene que creer en la resurrección de Jesús y que Dios le levantó de los muertos, dice este verso. Y que eso es básico y es algo indispensable en lo que es la exposición del evangelio. Y es por esta razón que no podemos aceptar como bueno que se hable de Cristo como un buen hombre, como un gran líder, como un profeta, como un hombre extraordinario. No, Jesucristo es Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados y Jesucristo resucitó y es el único camino al Padre. Nosotros solamente podemos ser justificados, porque de eso se trata el evangelio. Hay una muerte que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, una muerte sustitutiva. La muerte que me tocaba a mí fue la muerte que Él sufrió en la cruz del Calvario, vertiendo su sangre, y que Él la sufrió por mí. Él estuvo crucificado en mi lugar para darme en la eternidad la vida. Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sin embargo, algunos dirán, la boca puede hacer confesiones que no vienen del corazón. Y eso nosotros tenemos que saberlo. Todos hemos sido testigos de eso. Que más bien representan mentiras de personas e hipocresía de personas. Son verdades del evangelio que la dicen personas como sin sentirla. Y ese tipo de confesión no es al que se refiere la Biblia aquí cuando habla de confesar a Jesús como Señor. En 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dentro de las personas que hay en la iglesia, hay personas que realmente no son de nosotros. Y hay personas que no creen
en toda la verdad del Evangelio. Y si yo no creo en el Evangelio, no existe un punto medio. Yo no puedo decir que sí me gusta creer aquella parte del Evangelio y esta parte no. Me gusta creer el amor, pero no me gusta creer la justicia. El amor de Dios, pero no la ira de Dios. Yo tengo que creer en el Evangelio completo. Por tanto, dice en Isaías 28:16, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es quien nos trajo esas buenas nuevas y a través de su vida la vivió, murió y resucitó para que estas buenas nuevas fueran las que nosotros estuviéramos predicando en el día de hoy. Y hermano, a título de cerrar lo que estamos comentando sobre el Evangelio, es importante que cuando expongamos el Evangelio lo hagamos de manera completa. Y yo quisiera que al final, cuando tuviéramos el tiempo de la dinámica, 2 o 3 hermanos que quisieran orar para que Dios nos dé a todos una mayor agresividad en cuanto a la exposición del Evangelio y la exposición completa del Evangelio, no una exposición parcial. Para que 2 hermanos oren por las almas perdidas, por nuestros hijos y familiares que no conocen del Señor, por aquellas personas que Dios va a poner en el medio de nosotros para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Los versículos 9 y 10 que cierran en Romanos esta parte, hablando del Evangelio, nosotros podríamos resumirlo así: creer en la resurrección de Cristo y confesarlo como Señor y Salvador. Pero para yo explicar eso, yo tengo que entrar en otras verdades que son parte del Evangelio. ¿Quién? El Dios creador y santo, como lo decíamos anteriormente, y el hombre pecador. ¿Qué fue el pecado y la naturaleza? Cómo el diablo entró a través de la serpiente y tentó al hombre, y este cayó en pecado. Y nosotros hemos heredado esa naturaleza desde entonces. El medio para la reconciliación con Dios, que es Jesucristo. Únicamente Jesucristo. No obras, nada más que Jesucristo. Solo Cristo. ¿Cómo reconciliarse con Dios? A través de la fe y el arrepentimiento. Y cuando la vida eterna comienza, cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y comienza desde ahí hasta la eternidad. A pesar de ser algo tan elemental para nosotros, debemos buscar compartir el Evangelio realmente y compartirlo de una manera completa. Y yo les recomiendo que busquen ese libro de 9 marcas que se llama ¿Qué es el Evangelio? Creo que el libro está si usted entra al ministerio 9 marcas, está disponible gratis. No sé si está todavía gratis, pero lo vi en una ocasión gratis allí. Así que sería bueno para volver a la verdad del Evangelio, porque nosotros creemos que estamos a veces compartiendo el Evangelio y no lo estamos haciendo de una manera correcta. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. En ti mi fe vive otra vez, en ti vemos lo que el amor es, la muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busca tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto, a Cristo eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Our hearts explode with shouts of praise. In you our faith will see again the glorious power of your love.
Your beauty shines for all to see. Renew our hearts with faith so we can feel the power of your love. Vamos a levantar un canto, a Cristo eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. We will lift up our hands and sing, Jesus, you are the risen King. Freedom found in the love you give for us to live. Sing it out. Vamos a levantar un canto, a Cristo eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste.